Buenos días, nuestro siguiente tema será resiliencia. Es importante para nosotros abordar lo que es la resiliencia, sobre todo ya en este séptimo semestre, para que ustedes recuerden que es una capacidad que deben de desarrollar. Bueno, el objetivo de verlo en esta asignatura es abarcar algunos aspectos del desarrollo humano de la enfermera, y entre esos está la resiliencia, que como decíamos tiene que ver con esa parte emocional, con esa parte de su propio cuidado. Bueno, la resiliencia es el concepto que fue introducido en el ámbito psicológico hacia los años 70 por el psiquiatra Michel Rutter. Él se inspiró de alguna manera en el concepto de la física, de lo que es la resiliencia, que es un tipo de resistencia, y se reducía a una fuerza, a una suerte de flexibilidad social adaptativa, es decir, nosotros, conforme vamos avanzando en nuestra vida, siempre habrá algunas dificultades, pero nosotros, en vez de verlo como una dificultad, lo tenemos que ver como una oportunidad, como una área de crecimiento. Por lo tanto, podemos decir que es la capacidad para enfrentar las adversidades de la vida, todo aquello que de alguna manera se nos va a ir presentando durante la vida, nos va a permitir aprender a enfrentar alguna pérdida, alguna situación parecida y posteriormente salir exitosos de esta situación. También nos dice que la resiliencia es el transformar el dolor en una fuerza motora para superarse y salir fortalecido. Porque la resiliencia de alguna manera tiene algunos pasos, algunas etapas, va desde la preparación, va desde el recuerdo de las etapas anteriores, desde la adaptación hasta una transformación y hasta generar esa resistencia en nuestra persona. Por lo tanto, otras concepciones que hay de resiliencia, en psicología el término de resiliencia se refiere a la capacidad de los sujetos para sobreponerse a periodos de dolor emocional, a todas esas cuestiones que nos pueden generar una tensión emocional, un descontrol en nuestras emociones. De alguna manera, la resiliencia es la que nos va a ayudar a sobreponernos, a salir adelante. Por lo tanto, la resiliencia se ha caracterizado como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos, porque también socialmente lo aprendemos, que posibilita tener una vida sana en un medio insano. Ahí en la imagen, si se dan cuenta, en la imagen de la palabra con el lápiz estaba la palabra imposible. Es quitarle ese no poder y hacerlo posible, ¿sí? Siempre pensamos cuando tenemos un problema que no podemos salir tan fácilmente de la situación, y cuando nosotros respiramos, nos damos un tiempo, nos damos cuenta que tenemos cierto camino que seguir y estamos buscando una forma, no evadirlo, sino buscar una forma de darle la vuelta y modificarlo, transformarlo. Y posteriormente salimos transformados de esa situación. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones muy difíciles que en su momento decíamos nunca voy a poder superar esto? Y conforme van pasando el tiempo nos damos cuenta que no era algo que me detuviera solamente en ese momento, pero que pude salir adelante. Eso es parte de la resiliencia. Y bueno, también la resiliencia tiene dos componentes importantes que ustedes deben de recordar, son parte esencial de este proceso. Primero está la resistencia frente a la destrucción, es decir, esa es la primera capacidad, es la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión. Y yo ahí les pongo la imagen de la señora que sale protegiéndose, trae un cubrebocas, si ustedes se dan cuenta. Al inicio de la pandemia, muchos de nosotros
no considerábamos que fuera algo real, que fuera algo necesario el protegernos, porque decíamos es algo que va a pasar, lo están inventando. Y actualmente, ¿cuántos de nosotros hemos generado esa capacidad de proteger nuestra propia integridad mediante todo lo que hemos visto? ¿Sí? Eso es a lo que se refiere esta primera capacidad, la capacidad de proteger. Luego hay un segundo componente que es la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo. Es decir, pese a circunstancias difíciles, pese a situaciones contrarias a lo que esperamos, nosotros buscamos cómo darle una buena cara. Ahorita hemos tenido que modificar nuestros ambientes educativos, por ejemplo, y en esta ocasión, por ejemplo, la asignatura que está a mi cargo está de una forma virtual. Estamos modificando y muchos de sus docentes lo hemos tenido que aprender a ser un docente virtual, un docente a la distancia, al poder transmitir a pesar de estar lejos. Entonces esa es la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo. ¿Cuántos de ustedes al estar en casa aprendieron cosas diferentes que podían realizar y que antes no realizaban? Y esa es la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo. Bueno, hay varias etapas que yo más bien vería como características de la resiliencia. Primero está el equilibrio que enfrenta a la tensión. Es decir, tengo una situación difícil que enfrentar, pero yo debo de tener esa concentración. A todos nos puede espantar una situación difícil, una situación inesperada, algo que va contra lo que yo planeé, pero debemos de aprender a tener ese equilibrio, esa flexibilidad en cierto momento de escuchar y pensar primero qué es lo que voy a hacer, qué es lo que sigue. Esa es parte de ese equilibrio. Luego el compromiso y el desafío. Y yo ahí les pongo la imagen de la niñita y el señor que es un corredor. Si ustedes se dan cuenta, ambos traen prótesis, ¿sí? A lo mejor no lo habían percibido muy bien, pero ambos traen prótesis y aún así es un compromiso con ellos mismos de buscar cómo enfrentar esa situación. Se desafían a no quedarse paralizados porque ya no tengo mis piernas y entonces me tengo que enfrentar a una situación diferente. Si se dan cuenta, uno diría, bueno, ¿qué necesidad tiene ese hombre que trae sus dos prótesis de correr? Él mismo se lo propone, él mismo se desafía y dice, lo tengo que hacer. Y la niña pequeña aprende lo que ve a su alrededor. Luego está la superación. Ahí nos encontramos una imagen en la que está una banqueta rota y por aquí está saliendo una pequeña plantita. A pesar de que está con un montón de tierra, cemento y todo encima, comienza a salir. Así es, cuando nosotros vamos enfrentando una situación, a veces sentimos que todo se nos viene encima, pero vamos enfrentando, nos vamos superando, vamos dando paso por paso para salir adelante. La significación y valoración, el significado que yo le doy a cada situación, la importancia que yo le doy a cada situación, a cada hecho, ¿sí? Ahí yo les puse la imagen, me parece que es El camino a la felicidad, con Will Smith y su hijo. En esa película, él le da un valor al ser padre. Él podría haber dado en adopción a su hijo y seguir en la cuestión de su profesión, de un trabajo, sin tener a ese hijo, pero para él ese niño es parte de ese significado de vida. Y es el darle ese valor y decir, quiero seguir contigo a pesar de que se me está dificultando poder ubicarme en un puesto para poder darte lo que quiero. Pero le está dando ese significado y ese valor y hasta puede ser ese motor para salir adelante. Luego está la positividad de sí mismo. Podríamos también irnos a esa imagen de la película, pero también
Esto tiene que ver de alguna manera con la forma en que cada uno de nosotros ve la situación, y yo creo que cada imagen nos hablan de esa positividad, de cómo ser positivos a pesar de que no tengo un brazo o no tengo los brazos, no tengo las piernas, tengo una necesidad económica, tengo, no sé, un montón de cuestiones que no me permiten avanzar. Y a pesar de todo eso, yo le busco el lado positivo, le busco la buena cara a la situación, aunque sea muy difícil para mí, ¿sí? Tengo que buscar cómo darle ese sentido agradable a lo que estoy realizando para poder superar una situación difícil o una situación contraria. De ahí viene la responsabilidad. Tengo que aprender a balancear lo que es mi responsabilidad de lo que es la responsabilidad de otros, porque también de repente nos cargamos otras responsabilidades y eso puede afectar nuestra posibilidad de salir adelante en una situación. Entonces tengo que aprender qué sí me pertenece a mí, qué sí es parte de mí y qué no es parte de mí, para poder manejar lo que es la responsabilidad. Lo que depende de mí es mi responsabilidad, ¿sí? Por ejemplo, yo les dejo un trabajo sobre esta asignatura y mi responsabilidad, chicos, chicas, es explicarles el contenido para que ustedes lo puedan comprender. Mi responsabilidad es responder sus dudas, pero yo no voy a hacer el trabajo que a ustedes les corresponde. Esa ya es responsabilidad de ustedes, ¿sí? Para que me entiendan un poquito más, y si no, ahí me mandan en comentarios sus dudas, dicen, no entiendo eso de responsabilidad, maestra, sigo sin entender, ¿sí? Pero esa es la responsabilidad. Ajá. Luego está la creatividad. ¿Cómo, a pesar de todas las cuestiones difíciles, y ahí sí me voy a la última imagen de dos hermanitos que están por acá, cómo a pesar de todas las dificultades yo le doy frente a una situación? Si ustedes se dan cuenta, el niño más pequeño no tiene sus brazos. ¿Ya lo vieron? No tiene brazos. Y uno diría, él no puede abrazar, él no puede acariciar al otro, él no puede alimentarse. Siempre va a necesitar de los demás. Y aquí nos está demostrando que él puede dar amor a pesar de no tener sus brazos. Con sus piecitos los va adaptando, aunque uno diría, ¿cómo va a la parte de atrás de sus pies, cómo se van a doblar para poder pellizcarle los cachetes a su hermano? Pues es tanta esa necesidad que tiene de expresión y de hacer cosas por sí solo, que busca la manera, ¿sí? Igual está alimentando a su hermano con su pie. O sea, ya su pie tiene esa movilidad para poder agarrar una cuchara, que es lo que hace la mano, pero con un pie lo está realizando. Y podemos hablar de un sinfín de casos de personas que tienen alguna situación diferente, tienen algún problema de sus capacidades, y aún así buscan cómo enfrentar esa situación a través de su creatividad. Es más, no vamos tan lejos. Ustedes como personal de enfermería, me imagino que en cierto momento tendrán que utilizar el material que les ponen. A lo mejor no tienen todo lo que necesitan, pero con ese material que tienen dan una respuesta, utilizan su creatividad. Eso es ser resiliente, chicas, ¿sí? Que a lo mejor no tengo ligaduras y tengo que hacer una canalización y utilizo un guante para hacer mi ligadura, ¿no? A lo mejor me voy al ejemplo más sencillo, pero ustedes se sabrán muchos más de los que yo he escuchado, porque esos los escucho, no lo sé, ¿sí? Pero bueno, estas son las etapas de la resiliencia, que yo más bien los veo como características. Y de ahí nos vamos a algunos factores que pueden poner en juego nuestra resiliencia, que son los factores de riesgo, que aquí nos dice que es cualquier característica o cualidad de una persona o de una comunidad que se sabe va unida a una elevada probabilidad de dañar la salud. ¿A qué nos referimos con esto? Podemos tener ciertas cuestiones en la personalidad del sujeto que le impiden
sobresalir ante los problemas. A lo mejor ese miedo, esa timidez, ese pesimismo que es mayor que él, lo paraliza. Y entonces no puede darle frente a una situación difícil y se refugia buscando la ayuda en otros. Que uno diría, entonces ahí no es resiliente. Ahí la cuestión es que tanto el otro va a estar siempre para ayudar, ¿sí? A veces sí, ese tipo de personalidades se les tiene que empujar, pero no hacerles todo, porque si no, entonces nunca aprenden por sí solos a dar una solución a su situación, para que tampoco sobreprotejan al amigo o la amiga, que ustedes lo vean como más débil, porque eso no le ayuda. Lo pueden empujar, pero no pueden hacer todo por ellos. Otro factor de riesgo es el tipo de familia del que se procede. A lo mejor la familia tiene muchas disfunciones que impiden que la persona aprenda por sí solo a darle una salida o a ver las cosas de una forma positiva. Hablamos de familias multiproblemáticas, a ver si recuerdan ese término. Donde hay muchas discusiones, donde hay muchos problemas, donde hay muchas dificultades y no le enseñan al sujeto a ser independiente y a ser autónomo en sus decisiones. También a veces el mismo medio social. A veces el mismo medio social le enseña a la gente, tú no puedes, tú no debes de intervenir en esto, tú no debes estar metido en ciertas situaciones, ¿sí? O tu nivel social nunca te va a permitir estudiar, tu nivel social te lo va a dar todo y cuestiones de ese tipo, porque así como hay niveles sociales donde decimos tú no puedes pensar en una profesión, que casi siempre es el nivel social bajo, también a veces cuando es un nivel social muy alto la persona dice, ah, ya tengo todo, o sea, yo nada más agarro mi tarjetita y ya, con eso solucioné todo. No, y a veces no es así. A veces se hieren ciertas situaciones y se genera un problema más difícil, ¿no? Porque hay sentimientos también, hay emociones que se dañan de terceros. Entonces ahí debemos de tener mucho cuidado en estos factores de riesgo. Pero así como hay factores de riesgo, también hay factores protectores que nos ayudan a acrecentar la resiliencia. Y ahí son las condiciones o los entornos capaces de favorecer el desarrollo de individuos o grupos y en muchos casos de reducir los efectos de circunstancias desfavorables. Cuando estamos dentro de un núcleo familiar que nos enseñan que en una unión se puede encontrar ese apoyo para salir adelante de los problemas, se aprende a tener esa confianza. A lo mejor no le encuentro una solución a este problema porque yo estoy dentro del problema, pero en casa me enseñaron a que puedo preguntar y a lo mejor escuchando cómo lo entiende otro, yo me doy una idea de cuál es la solución que debo de tener. Más no que el otro me solucione, ¿sí? Sino que estamos acostumbrados a desahogarnos con otro y a lo mejor es lo que necesitamos solamente, ¿sí? También decíamos que los ambientes, de alguna manera, los entornos, nos referimos a la escuela, que tanto en la escuela nos están enseñando a generar esas capacidades para buscar una solución por mí mismo, para ser creativo, para tener ese desafío, para tener ese compromiso con mi persona. Ahí les puse varias imágenes desde un ambiente escolar, el apoyo de personas que conocemos, de alguna manera nos enseñan a cómo darle una solución o cómo irnos adaptando a cada circunstancia. Tan solo ahorita lo vemos con esto de la pandemia, desde que la institución de alguna manera, su institución escolar toma ciertas alternativas para darle una salida a su continuidad universitaria, a pesar de la distancia. Desde ahí estamos hablando de esa flexibilidad, de ese factor de resiliencia que se está aprendiendo. O sea, puedo buscar otros medios para darle una respuesta a esta situación que se me presenta. Y es de alguna manera lo que debo de aprender con esta parte de los factores protectores. Y bueno, hay algunas claves para las personas, para ser una persona resiliente.
por si acaso no lo fueran, pero yo creo que si ya están en un séptimo semestre, algo de resiliencia hay ahí. Hay mucha, yo creo, porque cuántas cosas no han enfrentado, cuántas veces se han desanimado porque se va parte del grupo, porque sí hemos tenido cierta deserción. Y la pregunta es, ¿por qué ustedes siguen ahí? Y la respuesta yo creo que la tiene cada uno de ustedes cuando observan estas imágenes y esta presentación y dicen, ya sé, fui resiliente, porque por algo están ahí, por algo, ya sea que vienen de otra escuela, de otro semestre y demás, pero ahí están, o sea, se agarraron de su decisión y dijeron, vamos a terminar esta carrera, y están a un semestre de terminarla. Y bueno, las claves para una persona resiliente es el autocontrol. Primero tenemos que aprendernos a conocer a nosotros mismos para posteriormente comprender al otro. Por eso, aparte de este tema de resiliencia, por ahí les voy a dejar el tema del cuidado emocional y con un pequeño autorregistro de emocional que les va a servir a ustedes posteriormente. Pero ese del cuidado emocional es un tema extra que va entre de resiliencia y lo que vendría siendo la autoestima, para que ustedes tengan ese autocontrol que primero mencionamos. Número 2, la confianza. A veces comentarle al otro, hay que aprender a escuchar, pero no hacer exactamente lo que el otro dice, sino escuchar y tomar nuestra propia decisión. Porque dice, no te dejes influenciar por factores externos. A veces la situación se pone tan difícil que pensamos que ya no hay una salida. Que nuestro panorama cada día está más difícil. Decimos, estamos saliendo de una pandemia y por ahí en el mundo está iniciando una guerra. Y pensamos, ya no voy a terminar mi carrera. No, ahí es donde nos debemos de generar esa confianza a nosotros mismos y decir, sí puedo, debo de seguir, debo de continuar, porque hay algo más que tengo que hacer, ¿sí? Número 3, autoestima, tener siempre un pensamiento positivo, pero ahorita vamos a ver qué es eso de la autoestima, cómo voy a generar eso sobre mi persona. Y de ahí nos vamos al 4, motivos para vivir, buscar qué es aquello que perseguimos en nuestra vida, qué es aquello que nos apasiona, qué es aquello que nos llena. Número 5, flexibilidad, solucionar siempre o buscar cierta solución a los problemas. A veces no todo va a ser adecuado a mis tiempos y a mi momento. Ahorita ustedes están viviendo un modelo híbrido de educación en el cual van a la institución de 8 a 1 de la tarde. Ya se presentan a la escuela, ya están yendo de lunes a viernes, más aparte tienen que en las tardes o en algún tiempo disponible, pero ese sí ya es su tiempo de ustedes, aventarse 2 o 3 asignaturas virtuales completamente en la que les estamos dejando los temas y actividades. En mi caso yo les dejo videos explicativos, que eso los puede ayudar un poquito más. En otros casos se les dejarán algunas lecturas y ustedes van a decidir en qué momento irlas haciendo y en qué momento ir haciendo las actividades. Obviamente hay un periodo de evaluación para cada grupo de actividades, ¿no? Pero ahí me voy adecuando a esas necesidades que actualmente ocurren y me estoy dando cuenta que se le está dando más importancia, no sé, a las asignaturas más prácticas, y las teóricas pues las puedo ir viendo poco a poco, mes por mes, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto me permite ir acomodándome en esos tiempos. Que si bien es cierto, ustedes dirán, ¿y por qué no me preguntaron? Y yo hubiera puesto primero esta y luego la otra, porque nunca nos ponemos de acuerdo, ¿no? Esa podría ser. Pero entonces debemos de ser flexibles e irnos acomodando también a eso que nos están proponiendo. Luego, orientación al logro. Siempre debo de ser constante, buscar llegar a mi meta. Esa es la orientación al logro. Número 7, el equilibrio afectivo. Crear vínculos afectivos sólidos. Tener esos apoyos.
No es malo tener un círculo afectivo cercano, es necesario, porque siempre necesitamos el apapacho, la escucha, porque a veces lo único que necesitamos es que nos escuchen. Eso es todo. Y entonces ahí es donde podemos tener ese equilibrio. Y bueno, la pregunta que nos queda, perdón, ante este tema, ¿qué tan resiliente eres? ¿Qué tan resilientes son cada uno? Aquí yo les acompaño con dos pensamientos. El primero dice, a veces las transformaciones duelen, pero una vez cambiados, nos damos cuenta de que el proceso era necesario. Hemos tenido que dejar ir personas de ese grupo en el que se encuentran. Hemos tenido que dejar otras personas, me refiero a las chicas que están a lo mejor de otras generaciones, de otras escuelas, y a lo mejor nos dolió dejar todo ese camino, llegar a lo que estamos ahora. Y no nada más eso, sino que hemos tenido que despedirnos de otras personas, ¿no? En este proceso de estos 2 años. Pero son procesos que ocurren, que nos generan cierto dolor. Y al final nos damos cuenta que era necesario. Segundo pensamiento. El mejor regalo que podemos ofrecerle al mundo es nuestra propia transformación. Ustedes llevan aproximadamente 3 años y medio en la institución y lo que llegó en un inicio a la institución es muy diferente a las personas que están ahora, aunque no lo crean. Uno cuando los ve llegar, los ve diferentes a como los ve al término. Y esa transformación a veces es necesaria, por acá nos dicen, pero es lo que nosotros vamos dando a los demás. Por eso tomen esta asignatura como una pausa para poder analizar quiénes son y qué es lo que están entregando y qué es lo que van a entregar a esos pacientes que van a llegar con ustedes. Y para poder analizar eso, la actividad que tenemos pensada para este tema es la ventana de Johari. Esa ventana de Johari es son 4 recuadros en las que les voy a pedir que con 5 características mínimo de cada área, ustedes puedan ser conscientes de quiénes son. Este ejercicio es para ustedes. Sí, yo lo voy a revisar, no les voy a poner un tache porque no pongan algo, pero sí me gustaría que hicieran ese esfuerzo de llegar hasta el área desconocida. A lo mejor esa es la que más trabajo les va a costar. Pero bueno, la primera área, que es la área pública, es la área que es conocida tanto para ustedes como para los otros. Ahí van a poner 5 características que ustedes saben que tienen, buenas, malas, como ustedes quieran, positivas, negativas, ¿sí? Ahí tienen que poner el conocimiento que tú y los demás tienen sobre ti mismo. Lo que tú dices, sí, sí lo tengo, y otros me han dicho, y sí, sí lo tengo. Soy agradable. Y ahí lo ponen, ¿sí? Luego tendrán que llenar el área oculta. Yo me voy hacia al área oculta, porque es la que es conocida para ustedes, pero desconocida para los demás. Ahí a lo mejor van a poner, todo el mundo piensa que soy agradable, pero la verdad es que soy bien envidiosa o bien egoísta. Y ahí lo ponen en esa área oculta, ¿sí? Ahí, en esa área oculta, 5 características. Luego está el área ciega, que ustedes van a decir, maestra, pero si ahí dice que es desconocida para mí, ¿cómo lo voy a poner? Fácil, porque es el conocimiento que los otros tienen de ti, pero no te dicen. ¿Y a quiénes les vas a preguntar? Pues a tus más allegados. Dime algo que nunca me hayas dicho de mí. Tal vez te va a doler al principio, pero es mejor que lo pongas. Y a lo mejor alguien me dice, eres indecisa. Y ahí lo voy a poner.
porque otra persona me lo dijo, mi mamá, mi papá, mi amiga, mi amigo, mi novio, en fin, ahí lo pongo. Ese es el área ciega. Después ya platicaremos si es que les deja mucho dolor esa área ciega. Y luego está el área desconocida. Y ahí esa área desconocida es un esfuerzo que les voy a pedir que hagan reuniendo lo que es el área pública, el área ciega y el área oculta para notar algo. Que ustedes digan, creo que sí estoy llegando a esta característica. O creo que se equivocan y me propongo hacer esta otra cosa. Esa será el área desconocida. Casi, casi son propuestas. ¿Sí? Pero eso es el ejercicio, perdón, el ejercicio para este tema de la resiliencia. Y bueno, esta es nuestra bibliografía. Hay muchas más que nos hablan de lo que es la resiliencia, pero este es un artículo más actual en el que podemos encontrar cómo se desarrolla la resiliencia. Y bueno, pues yo les agradezco por este tema. Espero que lo disfruten.